Buenos días, chicas, chicos. Bienvenidos a una nueva clase de proceso de enfermería. Hoy día vamos a dar continuidad a la clase de la semana anterior, en donde revisamos la problematización de enfermería y vimos la clasificación de la información por patrones de Marjorie Gordon. Hoy día vamos a continuar con la otra parte del proceso enfermero y vamos a trabajar en los diagnósticos de enfermería. Acá necesito que pongan mucha atención, que hagan todas las preguntas que se les ocurran, porque es un proceso muy complejo de trabajarlo. Va a marcar toda su experiencia como enfermeras y enfermeros. Así que vamos adelante. ¿Qué contenidos vamos a ver el día de hoy? Vamos a recapitular sobre la problematización, vamos a, entre todos, dar respuesta a la guía de trabajo que dejamos la semana anterior, porque es importante ejercitar este tipo de aprendizaje, que la práctica, el trabajo, el pensamiento crítico es lo que te va dando al final este nivel de juicio que es que tenemos que desarrollar. Así que quiero que lo trabajemos y resolvamos todas las dudas que nos hayan quedado. Después vamos a ir viendo la nomenclatura NANDA, que es lo que nos va a dar estos diagnósticos enfermeros. Vamos a ver la estructura de cómo se formula un diagnóstico de enfermería, cuántos tipos de diagnósticos de enfermería hay y qué diferencias tienen unos con otros. Vamos a dar consejos sobre cómo sí tenemos que redactarlos y cómo no tenemos que redactarlos. Y por último, es un tema que, si es que nos alcanza el tiempo, lo vamos a revisar. Si es que no, lo dejamos para la próxima clase, pero es sobre la priorización de los problemas pesquisados. Entonces, vamos a revisar el trabajo de la semana anterior. En la guía vienen 3 casos. En los 2 primeros casos se les pide solamente redactar una problematización, y en el tercer caso son más actividades, y también lo último es que se les pide redactarle una problematización a dicho problema. El primero es: don Manuel, paciente de 70 años, es ingresado al servicio de medicina del Hospital de La Serena, con antecedentes de enfermedad de Alzheimer. A la valoración se encuentra muy confuso y agitado. Ha intentado levantarse en varias ocasiones de la cama. Respecto a este problema, eh, ¿cómo fue la problematización que fueron generando entre ustedes, chiquillos? Si me pueden comentar por micrófono, por chat, los voy a estar leyendo. ¿Alguno que voluntariamente quiera mencionar cómo entre su grupo lo redactaron? Porque al correo, o sea, a la plataforma me llegaron todas las guías. Profe, con mi grupo pusimos como problema de desorientación, ¿Ya? evidenciado por agitación y confusión debido a antecedentes de Alzheimer, lo que podría provocar ansiedad y agresividad hacia el personal que lo atiende en ese momento. Ok. ¿Ya? Bien, bien. Alguien que haya puesto algo, le haya agregado unas cosas distintas, lo haya visto por otra parte. Me parece muy bien lo que respondieron con tu grupo, Javiera. Profe, mi grupo puso algo muy similar, la verdad. Nosotros pusimos, ahí tengo un segundo, problema de desorientación evidenciado por encontrarse confuso y agitado debido a su antecedente de Alzheimer, lo que podría provocar caídas, lesiones, fracturas, afecciones cardíacas, propias de la edad y estrés. Ya, ahí entonces le agregamos otras cosas en lo que podría causar. Es importante ese último aspecto de la problematización, porque ahí es donde nosotros como profesores vemos el nivel de análisis que tuvieron de la situación planteada, porque el primer grupo lo vio como los problemas que podría generar en el flujo de la atención, en los problemas hacia el personal de la salud, que está bien. Y el segundo grupo, el de la Marlic, nos menciona problemas físicos que le podría involucrar a este usuario este estado de confusión y agitación. Me parece muy bien, ambas respuestas son parecidas, y en la parte final, donde se hace el juicio del análisis, variamos un poquito. Súper bien.
¿Alguien más que quiera compartir lo suyo? ¿Se parezca o no, chiquillos? Profe, Yo, nosotros... profe. Ay, Ya, ¿quién habló primero? Parece que fue la Victoria. ya, profe. Nosotros pusimos problemas de desorientación, agitación y confusión evidenciado por intentar levantarse en varias ocasiones de la cama debido a sus antecedentes de enfermedad de Alzheimer, lo que puede provocar un riesgo de caída futuro si se encuentra sin supervisión. Bien, ya. Ven, se van pareciendo, a pesar de que, bueno, muy probablemente entre ninguno se intercomunicaron para darse una respuesta. Vamos haciendo problematizaciones similares. Acá no pedimos de que sean todas exactamente iguales, porque lo vamos a ver con nuestro matiz personal, el análisis de esta problematización. Así que me parece muy bien. Muchas gracias. Ahora la otra compañera que había hablado. Ya, profe. Nosotros pusimos problema de desorientación evidenciado por su estado de confusión y agitación, debido a su enfermedad de Alzheimer, lo que podría provocar alguna caída o lesiones. Ok, ya, me parece. Entonces llegamos a un consenso de que ese es el problema. Ok, cuando hablamos del problema de la enfermedad de Alzheimer, sí, ese es un problema. Pero ahora cuando vayamos a la formulación de los diagnósticos, vamos a pescar eso que es la enfermedad de Alzheimer y lo vamos a modificar en una respuesta humana, porque enfermedad de Alzheimer es un diagnóstico médico, ¿ya? Cuando realizamos problematizaciones, nos podemos permitir poner cosas que no sean una etiqueta diagnóstica, pero cuando lo pasamos de problematización a diagnóstico de enfermería, tenemos que buscar una etiqueta diagnóstica que le corresponda de acuerdo a una necesidad humana. Y en esta clase vamos a enseñar cómo realizar dicha búsqueda. Súper bien, vamos a avanzar al siguiente. El siguiente es, usted como estudiante de enfermería va a realizar una visita domiciliaria a la señora Teresa, paciente de 88 años. Vive con su esposo, con su hija mayor, su yerno y 2 nietos. Padece de enfermedad de Parkinson. Está desmovilizada de forma severa hace 4 años. Durante la valoración, la hija le refiere que la cambian de posición cada 4 horas. En el examen físico, pesquisa una úlcera en ambos talones de 2 centímetros de diámetro. Redacte una problematización para este problema. A ver, chicos. ¿Quién quiere partir mencionando la problematización que hicieron como grupo? Yo, profe. Ya. Exceso Ya, dale, de buena voluntad acá. Ya creo que Yo. primero habló la Estefanía. Sí, y somos el mismo grupo, así que da igual. Bueno, ya. Ok. Bueno, nosotros pusimos problemas de afecciones cutáneas evidenciadas por úlceras en ambos talones, le pusimos así como hasta de 2 centímetros de diámetro, Ya. debido a su desmovilización, lo que podría provocar dolor, malestar, graves heridas, infección, inflamación, alteración del patrón del sueño y disminución del estado anímico, como que quisimos poner todo lo que podría provocar en realidad. Ya. Eso. Bien. Bien. Súper. Siento que lo vieron de una manera bien generalizada de cómo se va generando este problema. Entendieron por qué se produce y por qué necesitamos abordarlo. Bien. ¿Otro grupo que haya respondido o que quiera compartir acá entre el curso su respuesta? ¿Nosotras, profe? Dale, Paula. Creo que es la Paula. Sí. Ya. Nosotros pusimos deterioro de la integridad cutánea, evidenciado por úlceras presentes en ambos talones, debido a la desmovilidad severa producto de la enfermedad de Parkinson y que sus familiares no le cambian de posición de forma correcta o no la cambian de posición, lo que podría provocar en infecciones del pie, dolor y necrosis. Ok. Entonces acá seguimos con el mismo problema que vimos en el grupo anterior. Ya, identificamos el problema y, o sea, no hablo de problema como que lo hayan hecho mal, chiquillos. Estoy hablando de la problematización. Con la misma problematización del grupo anterior, parámetros muy similares, en ambos especificamos las cosas. Es importante eso, especificar por qué una cosa es un problema. Por ejemplo, los cambios de posición son un problema cuando nos demoramos, como en este caso, 4 horas entre cada cambio de posición porque es mucho tiempo y eso nos va a ir haciendo que aparezcan úlceras por presión.
Y esas cosas ustedes las van a ir aprendiendo más adelante con mucho más detalle. Así que es importante especificar. Súper bien, muchas gracias. ¿Quién más venía? Profe, mi grupo pusimos algo como diferente, ¿Ya? pero pusimos problemas de úlcera por presión en ambos talones, evidenciado por la valoración del examen físico, debido a la desmovilización severa que presenta la paciente, lo que podría provocar infecciones de la integridad cutánea, molestias y dolor. Ya. Ahí, Javiera, donde ustedes ponen evidenciado por hallazgos del examen físico, ahí es donde tenemos que detallar, ¿ya? Hay que ser más específicos en la información, tenemos que siempre tratar de ir al detalle del detalle de la info, porque piensen que en algunos países se trabaja con los diagnósticos de enfermería, el personal que está en el hospital tiene que realizar un proceso enfermero a cada uno de sus pacientes, porque así el enfermero que viene al turno que viene va a leer y va a decir, ah, ya, esto se está trabajando y esto hay que seguir haciendo. Y por lo mismo tenemos que ser bien específicos en el por qué llegamos a ese juicio clínico. ¿Ya? Pero bien, en realidad no es tan distinto lo que pusieron, lo redactaron de manera diferente, pero están apuntando hacia lo mismo que hicieron sus compañeros. Así que súper bien. Acá me llega por el chat una problematización. ¿O no? ¿O es el mismo? Parece que es el mismo. Problema de úlcera en ambos talones de 2 centímetros de diámetro, evidenciado por la evaluación de enfermería en la visita domiciliaria, debido a la enfermedad de Parkinson que la mantiene desmovilizada hace 4 años, lo que podría aumentar las limitaciones existentes y la dependencia, presencia de dolor y riesgo de consecuencias más graves como necrosis de tejido. Entonces ya estamos llegando a este consenso de cómo es el problema real en sus úlceras. Estefanía, dígame. Profe, una consulta. Por Ujú. ejemplo, en este caso podría haber, o sea, más de una problematización porque, bueno, nosotros no teníamos la información de cada cuánto debiera cambiarse un paciente de posición. Entonces, eso igual puede ser la problematización en sí, ¿o no? El cambio el tiempo que transcurre entre cambio y cambio, no sé. Ya. Las problematizaciones y los diagnósticos de enfermería se hacen en base a la respuesta humana, ¿ya? ¿La respuesta humana de quién en este caso? Porque hay varias personas involucradas. Tiene que ser la respuesta humana de nuestro paciente objetivo. Nuestro caso objetivo en este caso es la señora Teresa, la usuaria desmovilizada. Si es que viéramos la problematización como lo sugieres tú, hoy estamos hablando de una problematización en base al cuidador, que no está haciendo los cambios suficientes, o los cuidadores en realidad, porque son varias personas en el hogar aquí. Son 1, 2, 3, 4, son 5 personas extra. Entonces, fácilmente los cambios de posiciones podrían hacerse más seguido y podría evitarse esta consecuencia. Entonces, algo sucede en esta familia, en este entorno, que los cuidados no se están dando de la manera óptima. Quizá no se han logrado organizar como debería. Entonces, sí, acá hay más de un problema en este caso. Hay más de un problema. Por un lado tenemos el problema físico de los talones y por otro lado tenemos una situación familiar que no está resuelta y que ha generado este problema en los talones. Y ahora cuando veamos los diagnósticos enfermeros, vamos a ver cuál es más importante, cuál va primero, ¿ya? Y eso depende también del juicio clínico que haga cada uno. Entonces, súper buena tu pregunta, Estefanía. De hecho, de eso se trata, por eso estamos acá resolviendo como grupo todos los casos. Natalie, dígame. Hola, profe. Con mi grupo, bueno, no sabemos si está bien, pero lo pensamos igual que la Estefanía, lo pensamos de una manera más diferente. Pusimos problema de desmovilización evidenciado por el cambio de posición cada 4 horas debido a la enfermedad del Parkinson, lo que podría provocar la aparición de nuevas úlceras en otras partes del cuerpo. Ya. Acá ustedes le pusieron debido a la enfermedad del Parkinson. Igual que en el caso anterior, mientras lo pongamos una etiqueta de la patología médica,
en la problematización es aceptable, pero cuando lo traslademos al diagnóstico enfermero, tenemos que cambiarlo a la respuesta humana, porque en este caso es la enfermedad de Parkinson lo que dejó desmovilizada a la persona. Entonces, la respuesta humana, recordemos, respuesta humana es el estado de desmovilización que se encuentra. Ese estado de desmovilización y la ausencia de los cambios de posición le generó las úlceras en ambos talones. ¿Ya? Y la enfermedad de Parkinson la tiene. Y no se puede hacer nada ahí más que algo interdependiente respecto a la enfermedad de Parkinson, porque el tratamiento es de tipo médico y nosotros podemos generar cuidados en el entorno para que este Parkinson no influya tanto en sus actividades del día a día. Sin embargo, ya se encuentra desmovilizado, así que es difícil abordar el Parkinson. Tenemos que irnos a lo que sí podemos nosotros hacer como enfermeras, que es tratar acá los talones y su estado de desmovilización en general. Paula, dígame. Sí, profe, una consultita rápida. Cuando tenemos este tipo de casos donde dice que está inmovilizada, nosotros tenemos que asumir que la persona está en cama, ¿verdad? Por lo general No. están en cama las personas desmovilizadas, pero entiendo completamente tu pregunta. Hay grados de desmovilización. Lo que pasa es que estos casos cortitos nosotros los simplificamos al máximo, porque más encima que ustedes son de primer año, hay muchas cosas que todavía no saben. Entonces les hacemos casos clínicos que ustedes puedan responder en la medida de los conocimientos que tienen. Hay grados de desmovilización. Hay desmovilización leve, moderada y severa. Y total, ¿ya? Distintos grados de desmovilización dejan distinto a la persona. Hay personas que están desmovilizadas total, que se pueden comunicar, solamente que es el cuerpo físico el que no lo pueden movilizar. Pero hay muchas personas con desmovilización moderada, que pueden hacer varias de sus actividades del día. Pueden comer, pero que necesitan ayuda. Esta persona con Parkinson, por ejemplo, muy probable que no pueda comer por sí solo, pero es porque no tiene el implemento que le permite comer por sí solo. Existen cucharas especializadas para personas con Parkinson que les permiten ser autónomas en la comida. Entonces, la persona es desmovilizada en la medida de que no tiene los medios para no serlo. En este caso, porque muchas veces el problema ya va a otro nivel, que por ejemplo tiene fractura de cadera, y eso le impide la movilización de las piernas. Entonces ahí sí, con la escala que utilizamos para ver la dismovilidad, va a ser dismovilizado y ahí no hay nada, no hay mucho que se pueda hacer en ese estado. Sí, lo que pasa es que nosotros, o sea, yo tenía la sensación de que la paciente estaba en una silla de ruedas. Entonces, por Ah, eso tenía las úlceras, porque como se movían voluntariamente sus piecitos, le comenzaba a rozar. ya, mira, tienes toda la razón. Creo que es importante mencionar en el caso de que es una usuaria desmovilizada que se encuentra en cama. Porque sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Lo voy a agregar para el próximo año porque ya no lo hicimos para este. Pero sí, es verdad, nos ponemos en distintas situaciones. Así que bien, buena observación. Vamos a seguir con el próximo caso. Este era el caso que es más extenso, de la señora Viviana, que tiene 51 años. Asiste a un control en su CESFAM, tiene diabetes e hipertensión. Durante la entrevista refiere que está angustiada y cansada, ya que la cuidadora principal de su madre, de 88, quien está desmovilizada de forma severa hace 6 meses. Acá estamos detallando, está desmovilizada de forma severa, o sea, esta señora sí está en cama, difícilmente se pueda desplazar. Se emociona en reiteradas oportunidades y a razón de ello ha descuidado su propia salud. Dice que muchas veces olvida tomarse los medicamentos para sus patologías y además refiere abundante consumo de pan, bajo consumo de verduras y frutas. Es sedentaria y tiene un IMC de 29. En este caso hay más de un problema. Por eso les hice una actividad más extensa. Para ello, entonces, para detectar, para facilitarnos, ver cuál es el problema más importante,
tenemos que primero seleccionar la información, separar los datos entre datos objetivos y subjetivos. Y acá quiero que me vayan mencionando qué pusieron ustedes como datos objetivos y subjetivos. Profe, en datos objetivos pusimos IMC 29. Ya, el IMC, un dato objetivo. Ya. Eso es objetivo porque está cuantificado. Muy bien. ¿Qué más pusieron? Nosotros pusimos diabetes igual en datos objetivos. Ya, porque eso es un examen el que me evidencia la diabetes mellitus. Muy bien. La hipertensión igual. La hipertensión. Todo lo que sean diagnósticos, que sean cuantificables. Es un dato objetivo. Si es que lo hubiéramos tomado la presión y nos hubiera dado el dato, también sería un dato objetivo. Profe, Profe, nuestro grupo puso sedentarismo, pero fue muy discutido, entonces lo pusimos Ya. al final porque ya no llegamos a acuerdo, pero lo pusimos en datos objetivos. Ya, es un dato subjetivo si es que el paciente te habla de que no hace actividad física. No, yo no me muevo nada, no, yo estoy todo el día en la casa encerrado. Eso es un dato subjetivo, pero el dato se vuelve objetivo cuando le preguntamos cuánta actividad física usted realiza. ¿Ya? Si lo cuantificamos, realiza actividad física 10 minutos cada 2 semanas. Eso se puede categorizar como sedentarismo y entraría como un dato objetivo. En este caso, claro, falta especificar, lo podríamos poner dentro de un dato objetivo si es que tomamos en cuenta que hicimos nosotros algo detrás para clasificar que es sedentario. ¿Ya? Profesor, Diga. en el PPT de la clase pasada, si no me equivoco, leí que un dato objetivo sería igual como ver en el momento de la consulta cómo está el paciente, si expresa alguna emoción. ¿Es así? Porque pusimos, se emociona en reiteradas oportunidades. Que la persona se encuentre lábil emocionalmente es un dato objetivo, sí. Ah, ya. Porque nosotros estamos observando eso en la persona. Si es que la persona te dice que se encuentra con pena, con tristeza, es subjetivo. Pero si nosotros visualmente nos damos cuenta de que la persona está muy lábil, es objetivo. Súper. profe, Diga. parte de diabetes e hipertensión, nosotros lo pusimos más como diagnósticos y también le agregamos la edad en datos objetivos. Ya, también es un dato objetivo. ¿Ven? Había un montón de datos objetivos en este caso. Les pedí que pusieran 3 nomás para que ejercitaran, pero hay hartos más. Súper. ¿Y en subjetivos? Que refiere poca adherencia al tratamiento farmacológico. Ya, la adherencia. La adherencia al tratamiento es, como les mencionamos en la clase anterior, es subjetivo si es que el paciente lo menciona, pero es objetivo si es que aplicamos la escala de adherencia al tratamiento. En este caso no salía especificada. El cansancio que refiere la paciente. Cansancio. Bien. Ya, cansancio. ¿Qué más? La angustia. Que decía que igual estaba angustiada. Angustia. Súper. ¿Qué más puede ser? Profe, si se pone ese dato así como estado emocional, estaría bien también. Ansiedad también. Ansiedad también. No, si se pone así como en general, como estado emocional, como dato subjetivo. Ah, se pone, sí, se puede poner, o usuario refiere angustia, usuario refiere Sí. cansancio. Nosotros le pusimos también la alimentación referida. Alimentación, ya. Es subjetivo porque la persona lo está diciendo, es referido. Se vuelve objetivo cuando vamos al hogar y vemos qué cosa está comiendo, le revisamos el refri, pero eso lo hacen los nutricionistas. Ya. Lamentablemente tenemos la limitación de que siempre va a ser referido el tipo de alimentación que tiene. Así que es subjetivo. ¿Queda alguna otra información subjetiva? Profe, y en términos más general, que ella refirió que había descuidado su salud. Ya, siente que ha descuidado su salud. El descuido de la salud. Ok. Ya.
¿Ven? Había harta información en este caso, entonces la clasificamos. Ahí comparen entre ustedes si tienen cosas similares. Me imagino que se habrán juntado y habrán discutido todos estos temas. Así que ahora vamos a pasar a los factores protectores y de riesgo. ¿Qué detectamos en este caso? ¿Qué expone a esta persona, qué la protege o qué la expone a un riesgo? Profe, en factores protectores con mi grupo pusimos que asista al control de salud. Asiste a los controles, partiendo por eso, que la persona tiene un vínculo con el centro de salud y asiste a sus controles. Súper. Que Mi grupo al también- menos, no, disculpa, Javi, me parece que fue la Javi, pero mi grupo al menos no encontró más factores protectores, no Ya. encontramos. Ok. En mi caso pusimos que es consciente del descuido de su salud. Es consciente del descuido de su salud. Es consciente, ya. Conciencia de la enfermedad. Conciencia de la enfermedad. Ya, voy a poner conciencia nomás. Ok. Hay factores protectores que no están explícitos descritos en el caso, pero espérame un poquitito, María Vela. Pero tenemos que hacer ciertos juicios clínicos para darnos cuenta que hay situaciones que están sucediendo, como esta, por ejemplo, de la conciencia del estado de salud que tiene, porque nos habla de que hay una voluntad detrás de un cambio. Ya. Dígame ahora sí, María Belén. Profe, nosotros como factores protectores igual pusimos que tenía acceso a medicamentos. ¿Ya? No sé si será un factor Sí, protector. sí. Está de la mano Aunque con los con olvide. la asistencia a los controles, pero es verdad. Tenía esta paciente adhería al tratamiento. Se me olvidó si adhería a su tratamiento. Los olvida. Olvida los tratamientos, pero tiene acceso a los medicamentos. Hay un acceso a... O sea, la persona no es que no se los tome porque no puede acceder a ellos, sino que no se los toma por otras cosas, pero tiene la capacidad de acceso. Bien. Ahí logramos sacar 3 factores protectores. Así que bien. Igual se les pedían 2 por lado, pero estamos bien. Y factores de riesgo ahora, chicas. Ya mencionamos uno recién. La adherencia al tratamiento es un dato subjetivo y en este caso también es un factor de riesgo porque nos expone al empeoramiento de las enfermedades que tiene. ¿Ya? Entonces la adherencia, voy a poner ADH. La mala Profe, alimentación. La alimentación, ya, alimentación. Profe, yo iba a Acá, decir que ay, lo siento. pero un poquitito, que acá hay que redactarlo de tal manera que sea más objetivo, porque si decimos mala alimentación, en la palabra mala estamos poniendo un parámetro subjetivo nuestro. ¿Cuál es el parámetro ya. objetivo que nos permite decir que la alimentación no es adecuada? El Déficit. bajo consumo de frutas y verduras. Ya, ahí podríamos estar yéndonos a un parámetro más objetivo. Entonces podría ser también, dejémoslo más general, alimentación no adecuada a sus requerimientos de las enfermedades. ¿Ya? Eso puede ser. Ahí lo dejamos más objetivo y más general. Súper. ¿Qué más podría tener? ¿Qué Creo es que sedentario? Tener un familiar. Levanten la manita, chiquillas, para no desordenarse. ¿Quién había hablado primero? Ya, la Javiera levantó primero. Pero creo que la Marley que está hace rato que quiere hablar, así que lo dejo a ella. Ah, muchas gracias. Qué amabilidad. Marley. Ya. Iba a decir que tener un familiar con discapacidad. Ya, está en una situación de ser cuidadora, es cuidadora. Ya, eso de por sí es un factor de riesgo. Ojalá no lo fuera, pero la realidad global es que sí lo es, porque se cansan y se empiezan a descuidar a sí mismas. Es cuidadora. Súper. Muchas gracias, Marley. Ahora sí venía la Javiera. No iba a decir exactamente lo mismo, que es la principal Súper. cuidadora de su madre. Es cuidadora principal. Ok. ¿Qué más iba a comentar?
Yo, profe, ¿podría ser que es sedentaria? Sedentaria, ya. Sí, sí, por supuesto que sí. Toda la razón. Es sedentaria, aunque aquí en el caso no lo objetivamos haciendo más preguntas, pero sí, o sea, la persona lo refiere, así que debería ser sedentaria. Estefanía, Nosotros pusimos emotividad, creo que no es el concepto que lo engloba, pero que ella esté sensible, así como tan sensible ante cualquier estímulo, qué sé yo, también es un factor de riesgo, ¿no? Porque creo, sí, habría como que que ser más específico en el qué cosa le genera esta labilidad emocional, pero el caso no lo especifica y está muy bien que lo tomen en cuenta ustedes. Escribamos acá lábil, pero es más específico que eso. Cuando tenemos casos más extensos, podemos llegar a una conclusión más concreta de qué es lo que lo tiene así. Y eso lo tendríamos que poner como el factor de riesgo. ¿Ya? profe, pero está bien extenderse un poco, quizás como, por ejemplo, escribir la idea completa para que se Sí, entienda, más que sí, solo por supuesto. conceptual. Mira, se Ya. supone que los factores protectores y de riesgo son elementos que están estudiados y que la evidencia científica te dice que lo expone a un riesgo o lo protege de ese riesgo. Pero hay situaciones en las que los factores de riesgo protectores son un poco más específicos y hay que detallar y se entiende completamente el por qué uno hace ese juicio de que es un factor de riesgo o protector. Hay unos que son muy contextuales, ¿ya? Súper. El objetivo de esta actividad, entonces, chiquillos, creo que ha sido completamente logrado. Ya, acá viene la clasificación por los patrones, chiquillos, pero lo voy a saltar porque llevamos 40 minutos acá, sí, y no nos va a alcanzar el tiempo para la clase. Pero confío completamente en que pudieron clasificar la información por los patrones. No sé si tuvieron alguna duda respecto de alguna información que les haya costado clasificarla, que sea importante comentar aquí. Algo que les haya generado duda, que entre el grupo les decían, oye, esto debería ir en este patrón, no, me tinca que va en este otro. ¿Algo así ocurrió? Estefanía. Yo de nuevo, profe, perdóneme. Está bien. Sí, a nosotros nos pasó mucho, fuimos así como que hubo mucho tema de discusión. Me acuerdo ahora así como puntual, cuando la paciente refiere a haber descuidado su salud. Ok, ¿dónde lo ponemos? ¿En el patrón 1 o en el patrón, otro parece que hay perceptivo, algo así? ¿Puede ser? En el cognitivo perceptual y entre Eh, percepción y control de la salud. ya, era entre el primero parece y entre el 7, no me Y acuerdo, el pero de estaba como, autoconcepto. Ya. estábamos en la disyuntiva, sí. Ajá. Mira, hay cierto tipo de información que de hecho se comparte entre patrones. Están bien delimitados uno con otro, pero hay algunas cosillas que nos van a ir quedando fuera y que nos cuesta ponerlas. Mi consejo es que la pongan en ambas cuando de verdad ya no encuentran forma de que quepa esa información en uno u otro patrón, pónganlo en ambas, porque algo tiene de uno y algo tiene del otro, ¿ya? Pero lo que no tienen que hacer es no poner la información. En este caso tiene que ver con el... discúlpame, Estefanía, ¿qué información habías dicho tú recién? Sobre que la paciente refiere haber descuidado su salud. Lo pusimos en el patrón 1, pero así como ya con Ya. dudas. Mira, de hecho, puede calzar en varios patrones. Tiene que ver con la percepción y manejo de la salud porque es como ella entiende su propia enfermedad. Tiene que ver con el autoconcepto en ciertos aspectos porque habla del cómo ella se está valorando a sí misma, tal que ha desencadenado en una falta de cuidado en su salud. Y también incluso tiene que ver con el afrontamiento y tolerancia al estrés, porque es cuidadora y eso le ha implicado que se descuide. ¿Te fijas? De una u otra forma, toda la información está interrelacionada. Si aquí finalmente estamos hablando de una persona, las personas son muy complejas y todas las situaciones te afectan de una u otra manera y en distinta índole. Una misma situación te puede afectar en dos patrones distintos fácilmente. ¿Ya? ¿Algo más que les haya generado conflicto?
No, profe. Parece que no. Ya, creo que con esa observación que les hice quedó súper clarito. Voy a avanzar entonces. Ahora sí, redactémosles el problema a la señora Viviana. Profe, mi grupo puso problema de déficit de autocuidado, evidenciado por alimentación deficiente, poca adherencia al tratamiento farmacológico, cansancio y angustia, debido al rol de cuidadora que desempeña, lo que podría provocar una intensificación de las enfermedades crónicas que la paciente presenta, junto con ello desarrollar obesidad, depresión, ACV, entre otras. Empeoramiento de todas las cosas que ya tiene previamente. Ese concepto del deterioro del autocuidado, Javiera, ¿de dónde lo sacaron? ¿Lo inventaron ustedes? ¿Lo sacaron de algún lado? Pusimos déficit de autocuidado. Eso. Sí, o sea, se nos ocurrió en el momento como que nos costaba mucho esa parte en general de la problematización del problema de, entonces estuvimos harto rato pensando qué podía hacer y llegamos a la conclusión de que era déficit de autocuidado. Porque en realidad acá hay que irnos, acá ustedes se fueron más allá de lo que está solamente en el caso, y se hizo un juicio clínico, y ese es el objetivo de esto. Por eso este caso era necesario clasificar la información para que pudiéramos hacer este juicio clínico. Ok, me gusta la manera en la que lo abordaron, Javiera. Pusieron todos los manifestados que hay aquí, sí, en el caso hay abundante, hay harta información extra, así que bien. ¿Alguien más? Otro más y con eso avanzamos, chiquillos, por la hora. Profe, nosotros lo pusimos muy similar, pusimos problemas de déficit de autocuidado evidenciado por olvido de medicación para sus patologías, debido a la responsabilidad del cuidado de su madre, que está desmovilizada, lo que provoca cansancio y angustia que se reflejan al descuido de su salud y podría causar empeoramiento de sus patologías. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, chiquillos, las felicito. María Belén. Ya, profe, mi grupo puso cansancio del rol de cuidador, evidenciado por angustia y descuido de salud debido a ser la única cuidadora de su madre adulta mayor, quien está desmovilizada de forma severa, lo que podría provocar una condición más grave de sus enfermedades, disminución de estado anímico y mayor estrés. Ya, acá nos encontramos con dos visiones de un mismo problema. Y eso está bien que pase. Cansancio del rol de cuidador por un lado, por otro lado, un déficit del autocuidado. Son dos problemas distintos, pero que tienen un origen similar. En este caso, el déficit de autocuidado puede ser causado por un cansancio extremo o el hecho de ser cuidador, un estado mental que no le permite cuidarse, y el cansancio del cuidador es lo que va a desencadenar todos estos otros problemas. Está súper bien que hayamos encontrado ambos. Ambos son correctos. Ahora, uno tiene prioridad sobre el otro. ¿Y cómo vamos a ver cuál es esa prioridad? Con la priorización de los problemas, que lo vamos a enseñar, si es que alcanza el tiempo, al final. Si es que no nos alcanza, lo vemos en la clase que viene. Pero por ahora estamos todavía aprendiendo a redactarlos, ¿ya? Y está bien. Esa era la actividad de hoy día. No que supieran priorizar cuál es el problema raíz que tiene, ¿ya? Me preguntan en el chat... otra cosa. Para la persona que me escribió en el chat, no es necesario que vaya a médico. Puede ser algo normal, pero si le presenta síntomas, tiene que consultar. Ya. Traté de responder de la forma más general para que no se cachara quién preguntó. Chicos, ahora vamos a avanzar. Vamos a avanzar y ojalá nos alcance el tiempo para ver con lujo de detalle todas las cosas. Estamos en este ciclo del proceso de enfermería. Partimos por la valoración, dimos un montón de clases para hablar bien sobre la valoración en todo el ciclo vital, revisamos la problematización y ahora nos vamos a los diagnósticos de enfermería. En la valoración obtenemos toda la información que necesitamos. Tenemos que validar esta información y la contrastamos con otras informaciones. Las vamos a clasificar en los datos objetivos y subjetivos. También lo vamos a clasificar por patrones.
para tener un entendimiento de cómo se altera el organismo de la persona. Después nos vamos a plantear los problemas y finalmente los vamos a redactar como diagnósticos. Este proceso, ahora que ustedes están aprendiendo, lo tienen que hacer de manera escrita para ir ejercitando el pensamiento crítico. Pero luego se va a hacer un juicio clínico que ustedes van a hacer muy rápidamente en su mente y van a actuar en base a eso. Entonces, para que lleguemos allá, tenemos que partir por acá, por donde estamos. Antes que todo esto, eso sí, antes que redactar el diagnóstico, tenemos que saber cuáles son los diagnósticos, cómo se clasifican, de dónde vienen. Vienen de una nomenclatura llamada nomenclatura NANDA. ¿Qué es la NANDA? NANDA es la sigla de North American Nursing Diagnosis Association. Es una red mundial de enfermeras cuyo propósito es definir, promover y seguir trabajando para que se implemente la terminología que refleja los juicios clínicos de las enfermeras, también conocidos como los diagnósticos de enfermería. Acá estamos hablando de juicio clínico, en los términos que nos respectan a nosotros como profesionales de enfermería. La taxonomía NANDA se estructura en base a 13 dominios, 47 clases y para NANDA 2021-2023, 267 diagnósticos. Los dominios son muy similares a los patrones de Marjorie-Gordon, pero como saben, los patrones de Gordon son 11 y los dominios de NANDA son 13. Son distintos y es otra forma de clasificar esta información, muy similar, pero al mismo tiempo diferente. Tiene 47 clases, o sea, cada dominio tiene ciertas clases, o sea, por decir, cada patrón lo ve desde distintos aspectos, y lo vamos a ver ahora adelante. Y cada dominio, cada clase le corresponde algún diagnóstico. Y como ven, son varios diagnósticos, entonces le corresponden varios diagnósticos según cada clase. La NANDA, cada año, cada edición de los diagnósticos enfermeros agrega y quita diagnósticos. Entonces van cambiando, son flexibles en el tiempo. Y por lo mismo, hay ciertos problemas humanos que no le corresponden a ningún diagnóstico de la NANDA. Y es en ese momento en donde tenemos que redactar algún diagnóstico inventado por nosotros. Es importante que entiendan ese concepto, chiquillos. Nosotros los vamos a evaluar en base a la terminología NANDA. Vamos a pensar casos que le corresponda un diagnóstico que se encuentra en la NANDA. Pero puede que en la vida real ustedes se encuentren con algún paciente que tenga un problema que no calce dentro de lo que se ha estudiado, porque la NANDA está evolucionando, está en constante formación. Van 267 diagnósticos, antes eran 240, antes eran 220, y así se van agregando y también quitando diagnósticos, porque se dan cuenta que había un diagnóstico que se parecía mucho a otro diagnóstico y se confundían, se le cambió la definición a cada diagnóstico y así. Vamos a verlo uno por uno, no los diagnósticos, pero sí los dominios y las clases, para que entendamos qué diablo significa cada una de estas cosas. Como les mencionaba, los patrones de Gordon y los dominios NANDA se parecen, pero también son distintos. Patrones de Gordon tenemos 11, dominios de NANDA tenemos 13. ¿Qué se diferencian? Dominio NANDA, el primero es de la promoción de la salud, el segundo es de la nutrición, por aquí se van pareciendo a los patrones de Gordon. Tercero, eliminación e intercambio. El patrón de Gordon es solamente de eliminación. El 4, de actividad y reposo, en Gordon es actividad y ejercicio. El quinto, percepción y cognición. Acá nos separamos ya del sueño-descanso y nos estamos, entre comillas, saltando al cognitivo perceptual. El de la autopercepción, hay un patrón de Gordon que le coincide, que es el de autoconcepto. 7 de rol-relaciones, también hay un patrón de Gordon. 8 de sexualidad, también tiene patrón de Gordon. 9 de afrontamiento y tolerancia al estrés. 10 de principios vitales, que hace alusión al patrón de valores y creencias. Y acá aparecen otras cosas. El de seguridad y protección, de confort y de crecimiento y desarrollo.
y vamos a ahondar en cada uno de estos dominios, chiquillos, para que nos quede clarito qué es cada uno. Acá les dejo unos links que hablan sobre los patrones de Gordon, el que ustedes ya vimos en las clases anteriores, que define cada uno de los patrones y menciona qué información va en cada patrón. Y como les mencioné en clases, hay información que puede no salir en esta página web, pero que igual entra y que se comparte entre uno y otro patrón, que se puede poner en ambas. En los dominios Nanda, les dejo dos links que les separa la información por patrón y habla de los dominios en general. El dominio 1 de promoción de la salud, este patrón este dominio Nanda de promoción de la salud alude al patrón de percepción y manejo de la salud. Habla sobre las creencias de bienestar o normalidad y a las estrategias usadas para mantener o mejorar dichos estados. Tiene dos clases. En este dominio vamos a estar viendo dos temas diferentes. El primero es la toma de conciencia de la salud y el segundo es la gestión de la salud. Entonces, en el primer subtema de este dominio, o sea, la primera clase, es el reconocimiento del bienestar y del funcionamiento normal de la persona. O sea, que la persona reconozca cómo está su bienestar y cómo está su funcionamiento. El segundo es la gestión de la salud, que la persona sea capaz de identificar, controlar, realizar e integrar actividades que le ayuden a mantener su bienestar y la salud. Se dan cuenta que en el mismo patrón, o sea, en el mismo dominio, estamos viendo distintas cosas. De aquí, entonces, del patrón 1 se pueden desprender estos dos tipos de problemas, por así decirle. Y a cada uno de estos tipos de problemas le corresponden ciertos diagnósticos de enfermería. De hecho, se los voy a ejemplificar al tiro en la página web, para que no nos vayamos confundiendo. Dominio 1. Esta es la página de Salud Play. Clasificación de enfermería Nanda que les dejé en la diapo. Esta es de la Nanda 2018-2020, porque obviamente todavía no se puede masificar en internet la Nanda de la edición actual, porque es un producto que se comercializa, un libro con derechos de autor. ¿Ya? El dominio 1, promoción de la salud, tiene la clase 1 y la clase 2. Y en cada clase le corresponden distintos diagnósticos. Por ejemplo, el de la toma de conciencia de la salud, existe el diagnóstico de disposición para mejorar la alfabetización en salud. El estilo de vida sedentario, también es un diagnóstico Nanda. Y tercero, disminución de la implicación en actividades recreativas. En la clase 2, sobre la gestión de la salud, está el diagnóstico de tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud. Gestión ineficaz de la salud, disposición para mejorar la gestión de la salud, gestión ineficaz de la salud familiar, mantenimiento ineficaz de la salud, protección ineficaz, salud deficiente de la comunidad, riesgo de síndrome de fragilidad del anciano y síndrome de fragilidad del anciano. Acá lo vimos como riesgo y acá como un problema ya establecido. Se dan cuenta que para cada clase le corresponde un montón de diagnósticos, por eso no los voy a leer ahora, porque son muchos y va a ser solamente enredarlos más. En esta otra página, Enfermería Actual, listados de problemas Nanda, vemos todos los diagnósticos de la Nanda que existen hasta ahora. Yo les enseño esta herramienta porque les va a facilitar mucho el trabajo, chiquillos. Mucho el trabajo. Sí, acá no están ordenados por orden alfabético, o sea, no están ordenados por el orden de los listados de la Nanda. Acá están en listados del 1 al 200 y tanto. Están ordenados por el orden de la Nanda. Pero en esta página están puestos por orden alfabético. No sé por qué habrán decidido poner ese orden. Quizá consideraron que era más fácil, yo encuentro que es más enredado. Así que podemos revisar los diagnósticos que vimos en esta otra página. Por ejemplo, vámonos al diagnóstico de la gestión ineficaz de la salud. ¿Qué significa gestión ineficaz de la salud? Cada una de las etiquetas diagnósticas tiene una definición. Entonces vamos a buscar acá, gestión ineficaz de la salud. Acá lo encontramos. Nos vamos al más
y nos va a aparecer la definición de este diagnóstico. ¿Qué significa gestión ineficaz de la salud? Patrón de regulación e interacción en la vida cotidiana de un régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas, que es insatisfactorio para alcanzar los objetivos relacionados con la salud. Entonces la persona no ha logrado integrar el régimen terapéutico tal que le está repercutiendo negativamente en su salud y no le está permitiendo lograr los objetivos. La definición es bien clara entonces. ¿Por qué una cosa es gestión ineficaz de la salud y por qué no es gestión ineficaz de la salud familiar? Y ahí nos tendríamos que ir a la definición de este otro. Y habla de que, porque este es solamente lo de los procesos familiares. ¿Y por qué es gestión ineficaz de la salud y no es otro diagnóstico? Para saber la diferencia nos tenemos que ir a la definición conceptual. Y si ya ninguno nos coincide como definición conceptual, es porque es otro problema distinto a lo que aparece en la Nanda. ¿Okay? Estos problemas que aparecen acá, que nos aparece la definición, después nos aparecen sus factores relacionados, y son varios, y sus características. Ya vamos a irnos a eso. Voy a dejar este diagnóstico abierto para que lo veamos después en el detalle. ¿Ok? Es harta información esto, chiquillos, espero que la logren asimilar. Si se están enredando, me avisan y recalcamos la información. Entonces, dominio, clase, cada clase tiene su diagnóstico. Y cada diagnóstico tiene su definición, su factor relacionado y sus características. El dominio 2 habla sobre la nutrición, del patrón nutricional metabólico, que se refiere a las actividades de incorporación, asimilación y utilización de nutrientes, con el propósito de producir energía para mantener y reparar los tejidos. Tiene 4 clases: clase de ingestión, digestión, absorción y metabolismo. No las voy a leer todas, chiquillos, porque la clase va a ser eterna, pero tienen ahí las definiciones para entender a qué se refiere. Dominio 3, sobre la eliminación e intercambio. Habla sobre el patrón de eliminación de Gordon, y la definición es excreción y secreción de los productos de desecho del organismo. Tiene 4 clases también. La eliminación entonces se ve como la función urinaria, que la persona pueda eliminar por vía urinaria. Segundo, por la función gastrointestinal. Habla sobre el proceso de absorción y excreción de los productos finales de la digestión. Acá entonces no hablamos solamente de que la persona pueda evacuar, sino que la persona pueda absorber también a nivel gastrointestinal los nutrientes. Tercero, función tegumentaria. Habla sobre la secreción y excreción a través de la piel. O sea, estamos hablando también del sudor. El sudor también es una eliminación del cuerpo. 4, la función respiratoria. ¿Por qué respiratoria en eliminación? Es porque también lo estamos viendo desde el intercambio. Habla del proceso del intercambio de gases y eliminación de productos finales del metabolismo. A través de la respiración también se elimina el CO2. Entonces, es importante que se encuentre en nuestro dominio. Actividad y reposo. Está asociado al patrón de actividad y ejercicio y también al patrón de sueño y descanso. Habla de la producción, conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía. Y tiene 5 clases. Clase 1, sueño. Clase 2, actividad y ejercicio. Clase 3, equilibrio de la energía. 4, respuesta cardiovascular y pulmonar. Ojo ahí. Y 5, autocuidado. En el dominio de la actividad y reposo, entonces estamos incluyendo cosas bien diversas que se ve desde distintas aristas, lo que es la actividad y lo que es el reposo. El dominio 5, sobre la percepción y la cognición. Hablamos del patrón cognitivo perceptual y de los sistemas de procesamiento de la información humana. La capacidad que tenga esta persona entonces para mantener la atención, la cognición, la comunicación, la orientación, la percepción, la sensación. Tiene 5 clases también. La clase 1 habla sobre la atención.
La segunda sobre la orientación, que la persona se encuentre orientada en tiempo, espacio y persona. Tercero, la sensación o percepción, la capacidad de que la persona logre recibir la información a través de sus sentidos y que tenga la capacidad de comprender para asociar, identificar y reconocer. La clase 4 sobre la cognición hace referencia a la capacidad de abstraerse, de aprender, de poder resolver problemas intelectuales, la capacidad de la memoria, de calcular, de tener un juicio y de manejar el lenguaje. La clase 5 habla sobre la comunicación, que es la capacidad de enviar mensajes. ¿Se fijan? En cada dominio van un montón de cosas, y son tantas cosas que es importante darse el trabajo de clasificarlas. Y ese es el trabajo que se da a la Nanda. Lo clasifica y te propone una forma de ver a la persona humana en distintas aristas. El dominio 6 de la autopercepción. Habla del patrón de autoconcepto y autopercepción. Este patrón hace referencia a la conciencia que se tiene de uno mismo, cómo se ve el paciente a sí mismo. De eso trata este patrón. Y tiene 3 clases: el autoconcepto, la autoestima y la imagen corporal. Autoconcepto y autoestima son distintos. Lo ve entonces que el autoconcepto, las percepciones que se tiene sobre uno mismo, y la autoestima, el cómo yo me evalúo mi propia valía como ser humano. La imagen corporal es la imagen que tengo de mi propio cuerpo. Dominio 7, rol relaciones, asociado al patrón del mismo nombre. Habla de las conexiones, ya sean negativas o positivas, entre las personas y grupos de personas, y la forma que éstas son demostradas. Hay 3 clases: el rol del cuidador, las relaciones familiares y el desempeño del rol. También tiene su definición, las pueden leer ustedes después. El dominio de la sexualidad habla sobre el patrón de sexualidad y reproducción. ¿A qué se refiere? A la función, identidad y reproducción sexual. No es solamente si se hizo el control del PAP, no es solamente si se hizo el examen de próstata, es mucho más allá que eso. 3 cosas. Identidad sexual, reconocerse como una persona específica en relación con el género y la sexualidad. Clase 2, función sexual, la capacidad para participar en actividades sexuales. Capacidad para participar en actividades sexuales. No hay ni un juicio de valor en ese aspecto, chicos, que es difícil para algunos profesionales no hacer juicio de valor en lo que respecta a la sexualidad. Así que es eso, que pueda participar. 3, la reproducción, capacidad para poder reproducirse. Hay situaciones en las que esto es conflictivo, por tanto es importante trabajarlo como un problema de enfermería. Dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés. Habla del patrón de adaptación, tolerancia al estrés, y se define como la capacidad de convivir en eventos o procesos vitales que sean estresantes. 3 clases: respuesta postraumática. Me faltó ahí ponerlo completo. Ya, no, estaba mal puesto esto, chiquillos. Vamos a verlo en la página web. Ya, eso lo tengo que cambiar. Cuando les mande la clase, lo voy a mandar corregido. Dominio 9. Dominio 6, dominio sexualidad, dominio de afrontamiento, tolerancia al estrés. Clase de respuestas postraumáticas, respuestas de afrontamiento, y si se fijan son un montón de diagnósticos, y de estrés neurocomportamental. Esas son las 3 clases que tiene este dominio. Dominio 10, principios vitales. Habla sobre el patrón de valores y creencias. Ojo, de principios vitales, que quizá algunos podrían pensar que habla de los signos vitales, nada que ver. Habla sobre los principios vitales que manejan la vida de la persona, o sea, los valores y creencias. Principios manifestados en el comportamiento, conducta, actos, pensamientos, basados en las costumbres y o instituciones consideradas ciertas o de valor. 3 clases: los valores, las creencias y las congruencias. Ya, es importante entonces, ¿qué principios vitales norman a esta persona? ¿Qué le hace que se mueva? ¿Qué hace que ejerza una acción en vez de otra?
mucho tiene que ver con las creencias, y a veces hay problemas en estas creencias, generan un desequilibrio, un conflicto, ¿ya? Y es importante abordarlo desde la enfermería. El dominio 11 de seguridad y protección habla del patrón de percepción y manejo de la salud de nuevo. Ojo, aquí lo vimos en el primer dominio, también vuelve el patrón de percepción y manejo en el dominio número 11. Habla de la ausencia de lesión física, de peligros y trastornos del sistema inmune, preservación de la protección, la seguridad y las pérdidas. Tiene aquí 6 clases, y acá es muy físico este dominio. Habla sobre las infecciones, sobre las lesiones físicas, sobre la violencia. Ojo, también aborda temas bien diferentes dentro de un mismo dominio. Habla de los peligros del entorno, de los procesos defensivos, o sea, de cómo el cuerpo se protege ante ciertos compuestos, y de la termorregulación, de cómo el cuerpo regula la temperatura. Todo esto está incluido dentro del dominio de la seguridad y la protección. El dominio 12 habla del confort y también habla de la percepción y manejo de la salud. Habla de la sensación de alivio físico, mental y social, con 3 clases. Confort físico, confort del entorno y confort social. Lo ve desde 3 aspectos distintos y todos enfocados a un solo gran confort. Y dominio 13 sobre el crecimiento y desarrollo. Habla sobre el patrón nutricional metabólico. Ojo acá. Es el aumento de las dimensiones físicas, maduración de esos sistemas y progresión de las etapas del desarrollo según la edad. Tiene solamente 2 clases, sobre la primera del crecimiento y la segunda del desarrollo. El crecimiento habla del aumento de las dimensiones físicas, o sea que la persona literalmente pueda crecer según lo que le corresponde al ciclo vital, y segundo del desarrollo, que estos sistemas de órganos maduren a través del ciclo vital. Esos son los 13 dominios de la Nanda. Como vimos, tienen clases, tienen diagnósticos asociados, que son un montón, y los vamos a ir trabajando. Es probable que incluso en su vida universitaria no hagan diagnósticos para los 200 y tantos diagnósticos que existen, pero sí los van a conocer, se van a ir encariñando con algunos, de acuerdo al tipo de enfermera que va siendo cada una. De hecho, también abordamos a los pacientes, tendemos a abordarlos más desde un patrón, desde un diagnóstico que con otro, porque también hay un sello personal sobre cómo abordamos ciertos problemas, cómo hacemos este juicio clínico, va a ir variando entre cada profesional, pero hay ciertas cosas en las que tenemos que tener, en las que tenemos que estar de acuerdo como equipo profesional, que hay cosas que se tienen que abordar sí o sí desde ciertas formas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir formándonos ahora en la universidad. Por eso esto se aprende en la universidad y no se puede aprender solamente leyendo el libro, porque hay mucho juicio clínico, mucha cosa que evaluar, muchas dimensiones que están interconectadas y que tenemos que ir desglosándolas. Ahora sí podemos revisar los diagnósticos de enfermería, que ahora es 9:13. Sobre los diagnósticos de enfermería hay mucho que hablar, como ya estarán pensando. Diagnósticos enfermeros son un juicio que desarrolla un enfermero sobre un estado de salud de una persona. Se trata de un dictamen realizado por el profesional según su experiencia y su formación. Entonces, hay mucho de nuestro propio sello, de cómo nosotros entendemos la enfermería, que va a ir haciendo que pongamos uno u otro diagnóstico. Estos diagnósticos de enfermería, hay 2 formas de agruparlo. La primera es sobre diagnósticos reales, o sea, un problema que de verdad está aquí presente en este momento. Hay otros tipos de problemas que son los potenciales o de riesgo. Yo con los conocimientos que tengo soy capaz de detectar que esta persona está expuesta a algunos riesgos, y por eso los factores de riesgo que tenemos que poner, chiquillos. Porque vamos a entender que la persona está expuesta a algunos riesgos de acuerdo a las conductas que tiene. Y tercero, los diagnósticos de bienestar o de promoción de la salud. También nosotros podemos abordar a las personas no solamente desde los problemas, desde los ámbitos negativos o los ámbitos por mejorar que tenga, sino también desde la capacidad que tiene la persona de reconocer
que quiere mejorar las cosas que ya está haciendo. Es súper importante abordar también los diagnósticos de bienestar, aunque en los aspectos académicos, chiquillos, les destaco, ojo, como profesores tendemos a poner casos en los que hay solamente problemas, ya problemas reales o potenciales de riesgo. Rara vez como académicos ponemos problemas de bienestar, pero en la vida real ustedes se van a encontrar con pacientes que tienen realmente, no hay grandes problemas de salud y que de verdad solamente hay situaciones de bienestar o de promoción de la salud. Otra forma de clasificarlos es con los diagnósticos de colaboración y los diagnósticos autónomos. Nosotros tenemos que priorizar trabajar con los diagnósticos autónomos, cosas de las que solamente yo me puedo hacer cargo, porque obviamente son diagnósticos de enfermería. Aunque hay situaciones en las que la respuesta, para dar respuesta a un problema, se escapa de nuestras manos, de lo independiente nuestro, y requerimos colaboración de otra parte del equipo profesional. Entonces ahí aparecen diagnósticos de colaboración. La primera clasificación sobre los diagnósticos real de riesgo y de bienestar, acá se define. Los diagnósticos reales hablan sobre la respuesta humana. Respuesta humana, no olvidemos eso, chiquillos, siempre es una respuesta humana a algunos procesos vitales o estados de salud que existen en una persona, familia o comunidad. Ojo acá también, respuestas humanas a nivel personal, a nivel familia o a nivel comunidad. No hablamos solamente de una persona que está en el hospital, no hablamos solamente de una persona que te va a consultar al box. Es mucho más allá que eso, familia y comunidad también tienen sus diagnósticos. Está apoyado por características definitorias, las manifestaciones o los signos y síntomas que tiene la persona, que se agrupan en patrones claves o inferencias relacionadas. Los diagnósticos de riesgo describen respuestas humanas a estados de salud o procesos vitales que pueden desarrollarse en una persona, familia o comunidad vulnerables. Acá esto es, que están vulnerables a presentar un problema, a presentar un diagnóstico real. Se sustentan en los factores de riesgo que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad. Por eso le damos tanto énfasis a los factores de riesgo. Y sobre los diagnósticos de bienestar, describe las respuestas humanas a nivel de bienestar en una persona, familia, comunidad que están en disposiciones de mejorar. Acá entonces hablamos de los factores protectores. Un diagnóstico de promoción de la salud es un juicio clínico sobre la motivación y el deseo de una persona, familia o comunidad para aumentar su bienestar y actualizar su potencial de salud, expresado por su disposición para mejorar las conductas específicas. Creo que queda más que claro cuál es cada uno de los tipos de diagnósticos de enfermería. ¿Y cómo lo vamos a plantear? ¿Cómo vamos a escribir y a formular nuestro diagnóstico enfermero? Acá se parece bastante a la problematización. Por eso es importante enseñarlo antes que el diagnóstico de enfermería, para que entiendan que se compone por partes. Tiene sus partecitas bien claras, bien definidas. Vamos a utilizar un formato que se llama PES, P-E-S, problema, etiología y sintomatología. ¿Ya? En el problema va a ir nuestra etiqueta diagnóstica. En los diagnósticos que vimos recién, el diagnóstico de enfermería, es el problema. Entonces, desde la problematización de enfermería, nosotros vamos a transformar este problema de tal cosa que detectamos y vamos a hacer que le corresponda a alguna etiqueta diagnóstica de la NANDA. Segundo, la etiología es el factor relacionado. Es a qué nosotros relacionamos este problema que se generó. ¿Por qué nosotros creemos que este problema se está generando? Es por este factor relacionado. Y tercero, la sintomatología, las características definitorias. ¿Cómo se manifiesta en la persona este problema que nosotros detectamos? Es lo que va ahí al final. Entonces, queda problema relacionado con etiología manifestado por sintomatología. Esa es la fórmula con la que vamos a trabajar en los diagnósticos de enfermería. Y un ejemplo, deterioro de la eliminación urinaria. Esa es una etiqueta diagnóstica. Relacionado con obstrucción anatómica, manifestado por retención urinaria. ¿Se entiende? Este es el juicio clínico que hice respecto a este paciente.
Este paciente lo más probable es que tenga algún problema en salud, que fue a consultar, y mi juicio clínico fue este, que tiene un deterioro de la eliminación urinaria, y esto se relaciona con una obstrucción anatómica. Y cómo yo me doy cuenta que se relaciona a esto es porque tiene el paciente, yo veo, y tiene signos clínicos de una retención urinaria. Si me voy a los diagnósticos de enfermería, acá, no, acá no, acá. Si me voy a los diagnósticos de enfermería, los de la gestión de la salud que estábamos viendo, acá viene la definición del diagnóstico. Después viene algo que se llaman factores relacionados. Estos factores relacionados literalmente son la etiología. Entonces, tenemos que revisar del diagnóstico que nosotros concluimos que tiene este paciente, ¿qué se le relaciona? Es por una complejidad en el diagnóstico de la gestión ineficaz de la salud. Se relaciona, la persona tiene una gestión ineficaz a causa de una complejidad del sistema de cuidados, de la complejidad del régimen terapéutico, o sea, el régimen terapéutico que tiene la persona es tan complejo que no lo entiende. Hay un conflicto de decisiones. Esta persona no logra llevarlo a cabo porque no puede ejecutarlo por alguna cosa. Hay hartos factores relacionados que pueden ser. Y las características son los manifestados por. Son aquellas cosas que evidencian este problema. ¿Ya? Entonces, chicos, esto es solo una clase, no nos alcanza para ver todo lo que es la formulación de los diagnósticos de enfermería, así que obviamente de esta clase también va a haber una actividad práctica que la tienen que hacer fuera de clases y usar sus horas de autoestudio, porque es necesario sí o sí ejercitar. Acá no hay otra forma más que ejercitar. Entonces, si quieren mayor comprensión de esto, váyanse a estas páginas web que les recomiendo, échenle una leída y comprendan por qué funciona de esta manera. En los diagnósticos reales, se trabaja con el formato PES completo. Problema relacionado con, factor relacionado, manifestado por, signo y síntomas. En el diagnóstico real, solamente, o sea, en el diagnóstico de riesgo, ojo, en los diagnósticos de riesgo solamente se utiliza problema relacionado con el factor relacionado. Dejamos de lado los signos y síntomas, porque se entiende que un riesgo, nosotros nos dimos cuenta de un riesgo a causa de una cosa que es evidente, ¿ya? Por eso lo dejamos de lado. Y en el diagnóstico de bienestar solamente se plantea la etiqueta, problema o factor con disposición a mejorar. No ponemos un relacionado con, no ponemos un manifestado por, ¿ya? Importante esto, importante que errores que cometen incluso colegas chiquillos. Acá viene ejemplo. Usted ingresa al servicio de cirugía un paciente de 80 años con dependencia severa. Tiene un diagnóstico de isquemia crítica de extremidad inferior derecha. Al aplicarle la escala de Braden, que es la escala del riesgo de úlcera por presión, obtiene un puntaje de 12 puntos. La persona no tiene lesiones, todavía no ha presentado ninguna lesión en su cuerpo, pero sí tiene un problema de una isquemia que todavía no le genera heridas. Según la escala de Braden, esta persona se encuentra con 12 puntos, entonces se encuentra en un riesgo moderado. No vamos a explicar la escala de Braden, chiquillos, acá porque no es el momento, pero mencionar de que esta escala nos dice que la persona tiene un riesgo moderado de presentar una úlcera por presión o una lesión por presión. Si tiene un riesgo moderado, entonces hay un problema ahí que está sucediendo. Si nos vamos a los diagnósticos de enfermería y nos vamos a los dominios, las clases, vamos a... espérenme un poquito. ¿Qué hora es? 9:27. Pensé que era 9:22. Ya. ¿Cómo vamos a saber cuál problema es? Nos tenemos que ir a los dominios. Tenemos que ir a los... Es la página de acá. O sea, tenemos que revisar las clases y los dominios. Tenemos que ver primero en qué dominio está el problema de esta persona. Tiene una isquemia, tiene una escala de Braden. Hay harto que está sucediendo acá. Dominios NANDA.
va la promoción de la salud, la nutrición, la eliminación, actividad y reposo, percepción, autopercepción, rol, relación, sexualidad, afrontamiento, principios vitales, seguridad, confort, crecimiento. Puede ir por la actividad y reposo, puede ir por la seguridad y protección, puede ir por esos aspectos. Entonces yo me voy a dar el trabajo que si va en la actividad y reposo, me voy al dominio número 4, reviso acá mi página, o en la Nanda tiene esto mismo, chiquillos. Dominio 4, actividad y reposo. En la clase tenemos el sueño-reposo y actividad-ejercicio. Habla de la movilidad, de la sedestación, no me sirve. Voy a hablar de la seguridad y protección. El dominio 11. Dominio, ¿cuál vamos? Dominio 12, este es el 11. Dominio 11, seguridad y protección. De la infección, de la lesión física. Acá hay lesiones físicas. Riesgo de caídas, riesgo. Deterioro de la integridad cutánea. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Quizás ese diagnóstico me sirve, pero tengo que leer los otros y tengo que leer la definición del diagnóstico. Riesgo de integridad cutánea. Deterioro de la integridad cutánea. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Riesgo de que la piel se vea negativamente afectada. Puede ser. Tiene factores de riesgo asociados que pueden ser externos e internos. ¿A qué se debe? Esta escala de Braden me menciona varios problemas, varias situaciones del contexto del usuario que lo expone a un riesgo. Entonces tenemos que determinar a qué se debe con esto que se presenta aquí. ¿Ya? Y entonces, riesgo de úlcera por presión o riesgo de deterioro de la integridad cutánea, que sería el concepto más específico según la Nanda, relacionado con edad extrema, disminución de la perfusión tisular y puntaje escala de Braden de 12 puntos. ¿Ya? Los chiquillos, me habría dado más el tiempo para verlo, pero la clase nos pilló. Lo podemos ver en la clase que viene también, así que no se preocupen. Este otro ejemplo. Paciente ingresa al servicio con una NAC. Se encuentra disneico con saturación de 88%. En este problema, un diagnóstico que le podría corresponder puede ser deterioro del intercambio de gases, porque estamos viendo que está disneico con dificultad respiratoria y saturando poco. Esto se debe a que hay un problema al intercambio de los gases, relacionado con un desequilibrio en la ventilación-perfusión, y acá vamos a ocupar una herramienta que se llama secundario a la neumonía adquirida en la comunidad. Acá ponemos un diagnóstico médico, pero lo ponemos secundario a ese diagnóstico médico, porque nosotros nos enfocamos en la respuesta humana, manifestado por disnea e hipoxemia, que es el porcentaje de saturación. Chicos, acá hay unas recomendaciones, qué cosas usted no tiene que hacer y qué cosas usted sí tiene que hacer, para que lo lea. No me alcanzó el tiempo, pero creo que fue importante revisar la problematización al principio. Así que échenle una leída, por favor, se los tengo que dejar de tarea, y porque tienen que leerlo para la actividad que va con la guía que les tengo que mandar. Sobre la priorización de los problemas, lo vamos a ver después, y la bibliografía es la misma que utilizamos antes, más 2 presentaciones, de una colega, Gabriela Carmona, y de Lisette Bellis, de la doctora Lisette Bellis, que es quien históricamente ha hecho clases de diagnóstico de enfermería. Les dejo los links también de las cosas. Muchas gracias, chiquillas, chiquillos, por su atención, por su participación. La próxima clase vamos a estar viendo las dudas que hay al respecto, de acuerdo a la guía que les voy a mandar. Harto ejercicio, chiquillos, por favor, practiquen y échenle más repasada a esto que marca su vida profesional, chiquillos. Muchas gracias, que estén muy bien, nos estamos viendo, hasta luego.